Este año publicamos unas 60 entrevistas, pero esta fue la más desafiante. Se sintió casi como si estuviera maldita. Hubo problemas logísticos, conflictos de agenda, sorpresas de último minuto y durante la grabación no todo salió bien. Pero nuestra determinación y el deseo de cumplir con sus solicitudes nos ayudaron a terminar el trabajo. Aunque otros canales entrevistan fácilmente al profesor Moranzi, para nosotras no fue sencillo. Hicimos todo lo posible por conocerlo en persona y mi viaje a Teherán para la cumbre del bloque fue la oportunidad perfecta. Estaba sola y tuve que encargarme yo misma de la parte técnica, así que por favor disculpen algunos planos complicados, pero al final creo que hemos creado algo especial. Una entrevista que va más allá de comentar los últimos titulares, es un recorrido por la historia personal del profesor y la de su país. Conversación con imágenes. Me grabé en las calles de la capital de Irán, con el objetivo de desafiar los estereotipos que rodean la narrativa anti-iraní y resaltar los aspectos positivos del camino de cooperación del país, dentro de los BRICS. Espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber tus opiniones en los comentarios y que disfrutes el video. Queridos amigos, bienvenidos a Think BRICS y bienvenidos a Irán y a su capital, Teherán. Mi invitada de hoy es la destacada profesora Moranzi. Profesora, bienvenida a Think BRICS. Muchas gracias por invitarme. Es un placer verla, conocerla y hablar con usted. Muchas gracias, muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias por su tiempo. Así que vamos a empezar. Profesora, usted creció entre Estados Unidos e Irán, estudió literatura inglesa e idiomas y con el tiempo se convirtió en una de las principales voces sobre geopolítica en Irán. ¿Cómo influyó este viaje, tanto personal como académico, en su interpretación de la división actual entre Oriente y Occidente? Divide. Bueno, pasé mi infancia en Estados Unidos y cuando estaba ocurriendo la revolución en Irán, yo empezaba a tomar conciencia política, porque mis padres eran muy activos en política. Y noté cómo los iraníes que se estaban levantando contra el Shah, que era algo así como las dictaduras árabes en el Golfo Pérsico ahora, que solo están siendo explotadas por Estados Unidos. Vi cómo Estados Unidos, sus medios y gobierno, todos estaban del lado del Shah mientras él mataba gente en las calles y culpaba al pueblo por la revolución y atribuyéndole todo tipo de cualidades negativas a los iraníes, que eran medievales, atrasados, comunistas, todo tipo de acusaciones diferentes se les hacían, mientras que lo que la gente quería era que se fuera el déspota instalado por Estados Unidos. Y entonces creo que probablemente fue un punto de inflexión clave en mis opiniones, porque antes de eso, cuando estaba en la escuela como estudiante de secundaria o de primaria, la historia de Estados Unidos y la cultura de Estados Unidos nos la enseñaron de una manera muy diferente, muy distinta a mi experiencia viendo los medios o siguiendo los medios durante la revolución, aunque todavía era un niño. Pero creo que el punto de inflexión más importante para mí fue la guerra, donde Saddam Hussein, con el apoyo de Occidente, invadió Irán y donde sobreviví a 2 ataques químicos. Y ver cómo Occidente le proporcionaba a Saddam armas químicas, la inteligencia militar para usarlas y la cobertura política para salir impune de estos crímenes. Ese fue un punto de inflexión importante. Ya veo. Entonces, has tenido varias experiencias. Em, Hablemos un poco sobre los BRICS, que la adhesión formal de Irán a los BRICS en 2024, hace apenas un año, fue un desarrollo significativo en la política exterior de su país. ¿Qué significa realmente para Irán ser miembro de los BRICS, en su opinión? Principalmente una oportunidad para obtener beneficios económicos,
aprovechar la diplomacia o es parte de una alineación civilizatoria más amplia? ¿Qué piensa usted? ¿Yo qué pienso? BRICS, así como la Organización de Cooperación de Shanghái, son organizaciones clave a las que Irán se ha unido, y ambas bajo la presidencia del doctor AC, el difunto doctor AC. Um, the- El objetivo para Irán era básicamente romper el dominio del imperio, el imperio liderado por Estados Unidos, que más o menos ha estado gobernando el mundo bajo diferentes estados de Europa occidental. Y luego Estados Unidos ha estado en esto durante 500 años más o menos, y los últimos 200 años para Irán han sido muy difíciles bajo la dominación occidental. Así que los BRICS, al estar más orientados a lo económico, y la Organización de Cooperación de Shanghái, al estar más orientada a la seguridad, inicialmente han servido para diferentes propósitos. Sin embargo, según tengo entendido, ambas organizaciones están evolucionando y volviéndose algo más similares, en otras palabras, más integrales. La Organización de Cooperación de Shanghái va más allá de la seguridad y los BRICS de la economía, pero al final creo que el objetivo de ambas organizaciones es crear espacio para los países de la mayoría global, donde puedan interactuar, donde puedan tener interacción política, social, cultural y económica, sin presión occidental, sin influencia occidental y sin hegemonía occidental. Además, estas organizaciones tienen otro propósito, en mi opinión, y es que crean una oportunidad para que los líderes globales se reúnan entre ellos al margen de los eventos principales. Así que no solo están hablando como un todo, discutiendo el futuro, tratando de desarrollar mecanismos para crear una mejor prosperidad para la gente, pero también es una oportunidad para que los líderes hablen cara a cara en entornos privados y se conozcan mejor, y así promover lazos bilaterales dentro de este contexto de promoción de relaciones multilaterales. Usas el término mayoría global. Es nuevo porque normalmente usamos sur global. En tu opinión, ¿cuál refleja mejor la escena geopolítica? ¿Qué término? Creo que probablemente mayoría global es mejor, porque después de todo, los países no occidentales son la mayoría y no es un tema de geografía. Rusia, ah, cerca del Polo Norte, así que no es exactamente el país que podría llamarse así. Una parte del sur, en el extremo sur de Rusia, estaría más al norte que el norte de Irán. Así que, además, la mayoría global enfatiza el hecho de que la gran mayoría de la humanidad no es occidental, y que Occidente, que ha monopolizado el poder y está tratando de monopolizar todo, literalmente las élites en Occidente, no representan a la humanidad y cada vez vemos que tampoco a la gente en Occidente, porque la insatisfacción en todo Occidente también está creciendo y sus opiniones o las opiniones de los europeos y norteamericanos comunes se están volviendo más similares al resto de la mayoría global. Así que la mayoría global es, de hecho, una mayoría absoluta. Gracias. Bueno, he estado aquí en Teherán solo 2 días y hoy es mi último día aquí. Noté que Irán necesita inversión. Vivir bajo sanciones no es fácil, no es fácil. Y durante varios años, para ser precisa, 45 años, Irán ha estado viviendo así. O corrígeme si me equivoco. Las sanciones comenzaron casi inmediatamente después de la revolución y luego fueron aumentando gradualmente hasta convertirse en sanciones de máxima presión bajo Obama. Así que hemos enfrentado sanciones al petróleo y gas desde ah, el periodo de posguerra y casi 2 décadas de sanciones de máxima presión. Hoy sigue igual.
Irán ha permanecido bajo sanciones extensas durante varios años, pero aún así ha mantenido comercio con Siria y ha conservado afiliaciones políticas. ¿Ves a los BRICS como una alternativa viable al orden financiero dominado por Occidente? ¿Y qué podrían aprender otros países sancionados o aislados de la experiencia de Irán? Bueno, los rusos ya han aprendido mucho cuando Occidente comenzó a sancionar al pueblo de Rusia. Muchos líderes empresariales, banqueros y políticos rusos viajaron a Irán durante el primer año de la guerra y hablaron con sus homólogos iraníes para que pudieran aprender lo que los iraníes aprendieron gradualmente durante décadas, pero mucho más rápido. Tuvo gran impacto en cómo los rusos enfrentaron las sanciones. La experiencia de Irán fue clave. Los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái aún están en sus primeras etapas, pero creo que estamos avanzando en la dirección correcta. Y el hecho de que se hayan agregado más países a la lista de enemigos de Occidente, quiero decir, esta es una lista que Occidente hace. Ninguno de nosotros, dicen, sí, ninguno de nosotros nos consideramos enemigos de Occidente. Ellos nos han convertido en sus enemigos. Así que, ya sabes, cuando siempre hablan de que Irán es antiestadounidense, Irán está en contra del imperialismo estadounidense, está en contra de la dominación estadounidense, está en contra de la subyugación de personas en todo el mundo, incluidos los iraníes, por parte de los estadounidenses. Por eso Irán es malo, malvado y el enemigo. Así que ahora que la lista ha crecido mucho y Estados Unidos está sancionando a muchos otros países poderosos, eso crea un mayor espacio para Irán. Por ejemplo, rusos e iraníes están fuertemente sancionados. Ya no temen invertir el uno en el otro, ya no temen trabajar juntos debido a las sanciones porque ya están sancionados. Cuando Irán fue sancionado antes de la guerra en Ucrania, los rusos eran muy cautelosos con Irán porque no querían ser sancionados debido a la cooperación económica. Ahora, ese miedo se ha ido y además, como China está siendo cada vez más atacada por Occidente debido a su éxito, también tiene un mayor incentivo para trabajar con Rusia e Irán. Así que la lista de países que quieren encontrar una solución donde Occidente ya no pueda bloquear los negocios, el comercio y la inversión está creciendo. Y la idea de construir estructuras alternativas para el comercio, el intercambio y los sistemas de pago, el incentivo ha crecido dramáticamente. Ahora, ¿hay una sola solución? ¿Habrá múltiples soluciones? ¿Qué tan rápido surgirán estas soluciones? Todas estas son preguntas abiertas, pero creo que definitivamente nos estamos moviendo en la dirección correcta y probablemente nos estamos moviendo más rápido de lo que se esperaba, porque bajo Trump en los últimos 9 meses ha sido muy errático e impredecible. Ha estado atacando a países que no tienen nada que ver con la resistencia contra el imperio: Sudáfrica, Nigeria, Venezuela, Brasil, India. Groenlandia. Él ha atacado a todos y eso creo está empujando la idea de que los BRICS se conviertan en una organización influyente para abordar la pobreza global, la economía global, la inseguridad global, y lo mismo con la Organización de Cooperación de Shanghái. El incentivo para que crezcan y sean más influyentes y poderosas ha aumentado mucho y rápidamente en los últimos meses. Tienes razón, gracias. Cuando Irán fue sancionado, Rusia fue muy cautelosa sobre cómo tratar con el país respecto a las sanciones. Probablemente tenían miedo de las sanciones secundarias, como dijiste, y ahora hemos visto la misma actitud de otros hacia la propia Rusia, porque vemos cómo los países están observando y se lo piensan 2, 3, 4 veces si están listos para arriesgarse a trabajar con Rusia o ser afectados por sanciones. Pero de nuevo, estoy totalmente de acuerdo en que los países, los tiempos están cambiando, vemos cómo China está avanzando.
Ellos dicen, está bien, sancionan a Rusia e Irán. No nos importa porque somos el país poderoso, tenemos una economía fuerte, no nos importa. Y viendo este ejemplo, la India dice, está bien, nosotros hacemos lo mismo. Y este ejemplo de cómo tratar con países bajo sanciones se va a expandir. Así que creo que en los próximos años el efecto de las sanciones, me refiero a esa presión psicológica sobre los países por parte de los Estados Unidos será cada vez menor. Bueno, ya veremos eso. Estoy de acuerdo, creo que esto ya está sucediendo. Los chinos también fueron muy cautelosos, pero los chinos también reconocen que si Estados Unidos tiene éxito con Rusia, con Irán, con otros países, entonces China es la siguiente. Y por eso hay un fuerte incentivo, no solo para China, sino para países de todo el sur global, como las naciones BRICS y los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, para protegerse contra la amenaza de sanciones, la amenaza de sanciones secundarias. Soy optimista. Muchas barreras psicológicas ya se han roto, pero aún quedan otras por superar. Avanzamos en la dirección correcta, aunque la vida es difícil para los iraníes. Si viajas por Teherán, verás que es mejor de lo que la gente fuera del país cree. Es una ciudad muy limpia, la gente va a trabajar, es un país hermoso. Las sanciones han tenido gran impacto. Compara hoy con hace 20 años. Entonces, Estados Unidos llamó a Irán el eje de la resistencia. En ese tiempo, países temían colaborar con Irán, rusos, chinos y otros. Actualmente, Estados Unidos ha llamado malvados a tantos países que termina aislándose, así que Irán ya no está solo. Tienes a Rusia, tienes a China, tienes a India, tienes a Brasil, todos enemistados de una u otra forma. Tienes países en todo el sur global que están siendo enemistados. Recientemente, de nuevo, Sudáfrica, Venezuela y ves a países como Brasil molestos con las políticas de Estados Unidos. Así que alzan la voz, están alzando sus voces y eso tiene implicaciones. Así que creo que los cambios que estamos viendo ya están teniendo un impacto económico. Hay inversión rusa en Irán y los iraníes muestran mayor interés en el mercado ruso. Pero el impacto en nuestras vidas llegará con retraso. Así que primero tienes que tener estas nuevas estructuras, tienes que tener esta nueva mentalidad. Y creo que gradualmente vamos a ver los resultados. Ya estamos viendo los resultados, pero la gente aún no los siente. Pero creo que eso llegará en un futuro no muy lejano. Y también tenemos que tener en cuenta que la vida en Occidente se está volviendo mucho más difícil. Así es, la gente está en el pasado, veían a Occidente en una posición dominante, pero ahora están viendo el declive de Occidente y nuevas oportunidades que están surgiendo como a través de los BRICS. Sí, tienes razón, así ha sido durante años en los que también estuvimos. Rusia veía a los países occidentales como uno de sus líderes dijo, un paraíso. Pero no es así, ya no es así, ahora lo sabemos muy bien. Siendo un medio de comunicación, no puedo evitar preguntar sobre los medios. Así que frecuentemente apareces en varios medios occidentales y en YouTube y sentenciando las narrativas dominantes, podemos decir eso. Sobre Irán y el sur global, en tu opinión, ¿qué papel ves tanto para los medios occidentales como para los medios de los BRICS en la formación de percepciones globales y narrativas alternativas respecto a la legitimidad? Bueno, no suelo ser invitado a los medios occidentales y con el tiempo, mientras avanzamos, me invitan cada vez menos. Y creo que eso es una señal de lo intolerante que es Occidente con las opiniones alternativas y de cómo el establishment occidental cada vez tiene menos confianza en su propia posición. Antes, a veces me invitaban a medios para hablar unos minutos, tal vez por un periodo de tiempo más largo en algunas ocasiones, pero eso se ha ido desvaneciendo gradualmente y creo que eso en sí mismo es una señal de que Occidente ya no siente que tiene el lujo de ser abierto o al menos de pretender serlo.
Pero cada vez más estoy involucrado con medios alternativos como tú y tus colegas y veo que sus audiencias son enormes y están creciendo y siguen creciendo. Y cada vez más la gente en Occidente está dejando de lado sus propios medios para recurrir a los medios alternativos, y creo que esto es excelente. Esto es quizás una de las cosas más optimistas sobre la situación actual en el mundo, porque estamos viviendo tiempos muy oscuros. Estamos presenciando un holocausto en Gaza que aún no termina. El régimen israelí masacra gente a diario en Líbano y realiza limpieza étnica en Cisjordania. Vemos que Occidente sigue impulsando la guerra inspirada por la OTAN en Ucrania. Vemos a Estados Unidos impulsando la guerra y las tensiones en América Latina y potencialmente en África. Estos no son buenos tiempos para la gente en todo el mundo. Pero creo que la ruptura que vemos o el rompimiento de este dominio de los medios occidentales es muy bienvenida y brinda una oportunidad para que la gente escuche la realidad y no las narrativas occidentales y lo que pretenden que sea la realidad. Y la gente está despertando. Puedes ver en Estados Unidos el cambio dramático en el ánimo hacia Palestina, hacia la hegemonía, hacia el imperialismo. Como mencioné, estadounidenses y europeos piensan cada vez más como el resto del mundo. Eso está muy relacionado con los medios alternativos. Por eso creo que medios como el tuyo tienen un papel muy importante y cada vez más relevante en los próximos meses y años. Gracias. Tienes razón en eso. La gente ya está despierta ahora. Lo vemos gracias a nuestra audiencia, porque vemos comentarios, vemos reacciones, vemos preguntas. Cuando la gente pregunta, significa que el proceso intelectual en sus manos está en movimiento, significa que necesitan saber. Y nuestro objetivo es traerte la verdad, la verdad. Porque es lo que los medios occidentales suelen tratar de ocultar a su audiencia. Y de hecho, hace varios días vi una gráfica sobre el desempeño de los principales medios estadounidenses. Año tras año, su audiencia va disminuyendo. A pesar de todas las inversiones que hacen en los medios, en tu caso tienes un par de celulares, sí, ellos tienen todo tipo de personas. Cuando vienen a Irán, vienen con equipos y entonces es muy interesante. Los periodistas occidentales que vienen a Irán, los periodistas de los medios principales, regresan y escriben sus reportajes o presentan sus documentales, y por lo general son muy negativos. ¿Y cuál es el resultado? Cada vez que invitamos, por ejemplo, a académicos de Europa o Norteamérica cuando vienen a Irán, y esto no es una exageración, muchos llegan con maletas pesadas y luego, al preguntarles por qué su maleta está tan llena, se sienten algo tímidos y avergonzados, pero está llena de comida porque piensan que aquí nos estamos muriendo de hambre, o que no hay comida aquí, o que hay escasez, o, ya sabes, Irán es una sociedad común y corriente pese a la máxima presión y sanciones. Hombres y mujeres trabajan, viajan en metro, autobús, taxis o autos, van a restaurantes y cafeterías como aquí, viviendo sus vidas. Pero debido a estas narrativas de los medios occidentales que son producidas por estas mismas personas que vienen y visitan el país, este es el resultado final. Esta narrativa la crean las élites y los académicos. Y cuando ponen un pie en el país, se sorprenden porque la realidad es extremadamente diferente de lo que perciben como la realidad del país. Bueno, El último ejemplo soy yo. Cuando conté a algunos amigos en Europa que planeaba visitar Irán, me dijeron, ¿estás loca? ¿Estás segura de que quieres ir allá? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Es abuso hacia las mujeres. Ah.
¿Y qué más? No hay libertad, la gente tiene miedo de atacar. No hay libertad, guerra, reglas musulmanas estrictas, no te permitirán salir. Toda esa narrativa que los medios europeos y estadounidenses están impulsando constantemente en la sociedad de sus países, de que Irán es algo peligroso. Por favor, no vayas. Se aconseja evitar cualquier contacto, pero la gente es un país normal, común y corriente como no sé cuántos países hay en el mundo, así que Irán es uno de ellos. Estamos sentadas en un lindo hotel, conversando como gente normal en todos los países. Nadie me hace preguntas ni corre a mi alrededor. ¿Qué hago aquí? Así que he visto a muchos turistas de Japón, de China, de Corea del Sur. He visto gente en el desayuno. Si viajas por Teherán, rara vez verás un coche de policía, si es que ves alguno. En Occidente, en los países occidentales, sus policías, hombres y mujeres, o sus autos. En Irán no ves ninguno, algo así como en Moscú, por cierto. Pero ya sabes, la idea que presentan es que este es un estado policial o un régimen opresivo, como me gusta llamarlo. La realidad es que en Irán la gente sigue con su vida. Si les preguntas sobre el gobierno, pueden atacarlo, pueden criticarlo, pueden apoyarlo, pueden odiar a la República Islámica de Irán, pueden amarla, pero al final del día es un país donde la gente vive su vida normalmente. Pero la demonización de Irán es tan inmensa que, por ejemplo, estuve en el programa de Piers Morgan varias veces y una vez lo invité a venir a Irán porque estaba diciendo tantas tonterías. Él respondió, no iré, me van a tomar de rehén. Y después, en otro programa, literalmente dijo que me entregarían a no sé quién. Esta es la clase de mentalidad loca que tienen estas personas tan retrógradas y de mente cerrada. Se entrenan a ellos mismos y a sus sociedades para odiar a Rusia, Irán, China y a todos. Y se presentan a sí mismos como los buenos. Aunque son ellos los que están llevando a cabo el genocidio, son ellos los que están librando guerra tras guerra y lo han estado haciendo durante tantas décadas y siglos. Actúan como si fueran naciones superiores. Actúan como superiores y hasta cuando los invitas al país te insultan. Así es la mentalidad con la que lidiamos. Es una lástima. Deberíamos ser más de mente abierta. Todos somos personas normales y todas las personas en todos los países de todo el mundo quieren lo mismo, lo mismo. Así que lo mismo cuando la gente en Irán crían hijos, tienen familias, trabajan. Así que lo mismo cuando la gente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en todas partes. Así que hablamos sobre el pasado, hablamos sobre la actualidad. Miremos al futuro. ¿En qué dirección crees que Irán se dirigirá dentro de 10 años, ahora que los BRICS se están expandiendo y los bloques económicos se están reorganizando? ¿Se convertirá en un puente entre el mundo islámico y el sur global, o la mayoría global, como mencionaste, o las dinámicas internas y regionales pondrán límites a la capacidad de Teherán? Bueno, Irán tiene una sociedad muy instruida y también tiene enormes recursos, no solo petróleo y gas, sino todo tipo de minerales. Y hay un enorme potencial en todo el país. Históricamente ha sido un puente entre el este, oeste, norte y sur. La franja y la ruta llega a Irán, el corredor de transporte norte-sur entre Irán y Rusia, por supuesto, pasa por Irán hacia el Golfo Pérsico. La próxima década traerá desafíos para todos, porque Estados Unidos y Occidente, as a
A medida que su fuerza disminuye, se están volviendo cada vez más irracionales y violentos. Pero creo que a largo plazo, la posición de Irán es tan importante y el hecho de que Irán abrace el futuro y se haya unido a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái, creo que eso pone a Irán en una posición muy fuerte. Asia está en ascenso, no hay duda de eso, y sin importar lo que digan los estadounidenses y los europeos, eso va a continuar. Ahora puede que haya crisis globales. Trump es, por supuesto, Trump ¿Hará su mejor esfuerzo? hará su mejor esfuerzo para arruinar las cosas para la humanidad, o al menos para la mayoría global, pero creo que realmente está fuera de su control y por lo tanto la posición de Irán dentro de 10 años, creo, será significativamente más fuerte que hoy. Bueno, creo que sí. Irán tiene todo el potencial interno. Primero que nada, la población está altamente educada. Ah, aquí se mezclan culturas y religiones. Así que vemos, no sé, es como un crisol de toda la concentración de sí y geográficamente está en la encrucijada. Irán definitivamente tiene potencial. Estoy de acuerdo y espero, ojalá, que en los próximos años la situación cambie y siga cambiando para mejor. Por eso los países BRICS deben colaborar y acercarse más entre ellos, para protegerse unos a otros y protegerse a sí mismos de un occidente que está atacando a todos. Literalmente para compartir tecnología, compartir conocimientos, compartir su postura política unos con otros. Bueno, am, con el avance de la multipolaridad, ¿qué tipo de orden global queremos, en tu opinión? Aparte de un equilibrio de poder o actualmente, perdón, aparte de un equilibrio de poder o actualmente un bloque de divisas, eso podría ser los valores o principios comunes incorporados en este nuevo sistema, para que el sistema sea más centrado en las personas, justo y sostenible. Entonces, en tu opinión, ¿cómo ves el nuevo mundo? ¿Cómo debería ser? Primero, creo que siempre debemos repetirlo, porque en Occidente representan a la mayoría global como si de alguna manera fueran hostiles y antioccidentales, pero esto no se trata de hostilidad hacia la gente de Occidente. Se trata de proteger la soberanía. Se trata de tener igualdad de condiciones, un terreno donde todos los países del mundo puedan desarrollarse económicamente, sin que Estados Unidos y los europeos bloqueen el camino de los países para progresar, sin que impongan su voluntad. Los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y otras organizaciones regionales y globales fuera de Occidente no son enemigos de Occidente. Occidente retrata a muchos como sus enemigos, pero ellos solo quieren protegerse. Lo que buscamos es un mundo más justo, un mundo donde una oligarquía no controle el destino de miles de millones de personas. Y tristemente Occidente es un problema en ambos casos. Por un lado está la hegemonía occidental y por otro lado está la hegemonía de los oligarcas en Occidente. No queremos ninguno de los dos y creo que eso beneficia a la gente en Europa, Estados Unidos y Norteamérica. Tener una relación más justa y benigna con los países de todo el mundo. Les costaría menos militarmente y les beneficiaría económicamente, pero la mentalidad en Occidente debe cambiar. Y hasta que eso suceda, los países del sur global o la mayoría global o de toda Asia tienen que protegerse contra Occidente. Y promover sus narrativas que están centradas en las personas, orientadas a lo humano, no a la guerra. Sí, y parte del proyecto es, por supuesto, medios independientes, voces alternativas. Como dijiste, Irán es muy diverso.
Tenemos una iglesia ortodoxa en Teherán, tenemos muchas iglesias armenias, tenemos sinagogas, tenemos zoroastristas en Irán, hay miembros del parlamento que son de las minorías en el país y tenemos recientemente se inauguró una estación clave del metro. Solo quería mencionar que Santa María y un capítulo en el Corán llevan su nombre. Jesús es para Irán sumamente querido. Y ya sabes, todas estas son señales de que la narrativa occidental sobre Irán es deficiente, por decirlo menos. Pero para ser franco, es totalmente deshonesta y motivada por un intento de marginar y aislar a quien se oponga al imperialismo occidental, a la hegemonía occidental, a la dominación occidental. Si Irán abandonara al pueblo de Gaza, nuestros problemas con Estados Unidos disminuirían. Si los iraníes dijeran sí, estamos dispuestos a ser como Erdogan o como el general Sisi o como otros países donde Estados Unidos tiene la última palabra, entonces obviamente Estados Unidos no tendría ningún problema con Irán. Y por eso creo que la razón por la que países como Irán, países como Rusia, entre otros, son cada vez más antagonizados es porque queremos nuestra soberanía, queremos igualdad de condiciones y tenemos ideas que son distintas a las de Occidente y Occidente debe aprender a tolerarlas. Defendamos nuestro derecho a vivir como queremos, no como nos dicen. Exacto, no es complicado. Pero al final sí lo es. Gracias por tu tiempo, muchas gracias. Espero que la próxima vez te vea en Moscú y siempre eres bienvenida como invitada en nuestro canal. Estoy completamente segura de que nuestros suscriptores apreciarán la conversación de hoy. Muchas gracias por invitarme, espero que disfruten el resto de su estancia en Irán y espero verlos en Moscú. Muchas gracias. Gracias.